que Dios me los bendiga. Espero en el Señor que hayan leído el libro de Daniel. ¿Cuántos leyeron el libro de Daniel? Levante la mano. Muy poquitos. Bueno. Entonces, como no leyeron el libro de Daniel, pues vámonos a casa porque pues no hay caso. Váyanse a leerlo y ya después regresan cuando ya hayan leído el libro de Daniel y estudiamos el libro de Daniel. Miren, hermanos, el libro de Daniel, decíamos la semana pasada, igual que también Ezequiel, tiene algunos pasajes que captan más la atención de las personas y regularmente tiene que ver con aquellas en las cuales nadie se pone de acuerdo o en aquellas que llama la curiosidad de la persona para poder pretender ciertos conocimientos más que otros. En Ezequiel dijimos que había algunas porciones bíblicas que llamaban mucho la atención de los que quieren leer Ezequiel y una de ellas regularmente viene siendo esas visiones sobre la gloria de Dios, ¿verdad? Cuando vio la gloria de Dios y vio todo lo que mostraba acerca de la gloria de Dios. Y de ahí las pretensiones de querer conocer y saber, y ustedes leen libros y libros que muchos teólogos o escritores han hecho sobre Ezequiel, sobre esas ruedas y sobre esos anillos, y unos coinciden con el otro, otros son copia de otros van en contra. La cosa es que, amados hermanos, pasan los tiempos y resulta que la gente no encontró nada más que simplemente llenar su curiosidad de qué es lo que el libro de Ezequiel dice en ese pasaje. Igual con Daniel. ¿Qué es algunas cosas que atrae del libro de Daniel? Bueno, algunas cosas que aparecen ahí y sobre todo sobre la visión de esa visión que Dios le dio a Nabucodonosor de mirar, ¿verdad?, la estatua con cabeza de oro, pecho de cobre, plata, partes de... Entonces podemos ver con todas estas cosas que si nosotros no tenemos el entendimiento de por qué se escribió Daniel y que no fue para llenar curiosidades ni tampoco para pretender dar ciertos conocimientos especiales a las personas, vamos a entender más bien por qué se escribió. ¿Cuál fue la intención? Siempre he recalcado, Dios no cambia sus intenciones, siempre es el mismo. Tenemos que aprender a conocer a Dios, nos guste o no. Dice la Biblia que nosotros debemos conocer a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? O sea, porque el decir nada más conozco a Dios porque me lo presentaron, es sutano de tal, no es eso, no es mira, te presento a Dios y es así, no. Cuando la Biblia menciona de que tenemos que aprender a conocerlo, no es su físico, porque Él no es físico en primer lugar. Amén. No tiene una forma física para que nosotros la reconozcamos. Dios se ha mostrado a través de muchas maneras, tratando de utilizar algunas figuras literarias, han tratado de materializarlo para comprender algo de su persona, pero Él no es eso que está mostrándose ahí. ¿Qué mostramos de Dios, por ejemplo, en las Escrituras? Daniel lo vio, Juan lo vio, un anciano de días, ¿sí? ¿Es Dios un anciano? O sea, no es un anciano. Pero la situación es que a Él lo está mostrando de ese modo. ¿Por qué? ¿Cuál era la mentalidad judía y antigua también para los ancianos? Sabiduría, respeto. Amén. O sea, un anciano mostraba respeto, merecía respeto. Él, un hombre de sabiduría que había ya vivido, que conocía por los años, bla, 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 bla. Entonces, la imagen de ese anciano, Dios la toma para mostrarse a las personas que no es ningún niño, no es ninguna
de los que nosotros podíamos conocer, vamos a decir, que apenas está tratando de agarrar conocimiento, Él es sabiduría. Entonces, de ninguna manera, cuando las gentes vienen a la Biblia buscando interpretación por ese tipo de formas en que Dios se presenta en una visión para que lo captemos, para que tengamos una idea de quién es Él, no es mostrarnos esas imágenes para tomar de ahí nosotros una enseñanza como se está presentando, sino es para mostrarnos la enseñanza que ese hombre de Días traía a Daniel. Entonces, el tema importante de un libro es lo que nosotros tenemos que estudiar, no nada más las visiones, sino por qué se dio la visión. ¿Cuál era el propósito de esa visión que se mostró? Amén. Si no, no tiene caso tu estudio. No te sirve de nada tu estudio, porque tú solamente aprendiste ahí a buscarle y te pones a buscarle de qué son esos, la cabeza de oro y que el cuerpo y los pies y empiezas a decir, no, sí que así, que va y que viene y te quieres profundizarte en los 7 días y en la semana, en la media semana. Y sí hay temas, no le estoy restando importancia. Lo que yo estoy diciendo es que cuando una persona se queda en eso, patinando ahí, no le sirvió de nada el estudio. Porque su intelecto, su interés va sobre algo que quieres descubrir, que alguien más no lo sabe bien o quiere saberlo él mejor. Pero ¿qué hay sobre su vida? ¿Qué hay sobre su participación de él en los planes de Dios? Amén. ¿A mí de qué me sirve conocer exactamente toda la visión que Dios da en las Escrituras si no soy parte de ese plan? No soy parte de ese plan. Amén. Entonces, hay maneras de estudiar la Biblia. Hay maneras de estudiar la Biblia. Y yo sé que es interesante cuando hay muchas enseñanzas y hay mucho conocimiento, pero es importante el mensaje que Dios trae a través de ese conocimiento que estamos estudiando. Y Daniel es un libro de sabiduría, es un libro de que trae la bendición de Dios a nosotros a través de la forma en que lo utilizó a Daniel. Amén. Preguntas antes de que yo entre al libro. ¿Ya estudiaron? Les di toda una semana, hablamos la semana pasada y dije, traiga algo para que aporte. Porque sabe que yo traje la garganta muy seca hoy. Me comí una fruta rara que yo no sé qué comí. No sé qué comí, la verdad. Yo me compré una fruta asiática, esas que venden en los mercados asiáticos y no sé, pero no me cayó nada bien. Me dejó la garganta más reseca. Comentarios. Preguntas. Antes de que yo dé lo que yo quiero dar o lo que tengo que dar, me interesa que responder antes. Yo me quedé con una pregunta acerca de las copas de oro y de plata cuando el rey Belsasar las trajo para su fiesta para que vieran. ¿Esas de dónde salieron? Ok. Porque dice que después de eso, después de haber hecho eso, murió. Sí. Por la ofensa que había hecho. Uh-huh. La pregunta es sobre, estaríamos hablando del capítulo 6 más o menos. Capítulo 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. Y sabemos que los utensilios que estaban utilizando eran, ¿se acuerdan? El domingo teníamos un estudio bíblico sobre lo que es lo santo, lo santificado. Eran apartados
para servicio de Dios en el templo de Jerusalén. Entonces cuando Nabucodonosor toma esto, lo toma con el fin, ¿verdad? Y el propósito de quitarle la identidad al pueblo de Dios, quitándole el lugar de donde adoraban, de todo lo que ellos tenían de contacto con Dios. Toma los utensilios, porque todo fue por parte, tampoco fue una agresión así de tajo. Pero toma los utensilios, se los lleva, y parte de esos utensilios que menciona aquí en el capítulo 5 es de esos utensilios que eran para el servicio de Dios, y Belsasar pues hizo ya una burla, un oprobio que ellos sabían que no era una manera de actuar, tomando cosas que sabían que los habían usado para santificar a su Dios, aunque ellos no creían en el Dios de Israel, pero por respeto a sus creencias, Nabucodonosor pues nada más los tomó y los puso allá como una ofrenda a sus dioses, como una ofrenda de rendición, ¿verdad? De lo que habían agarrado ellos acá a los judíos. Pero su hijo ya no hizo eso, ya su hijo utilizó esos vasos, dice, para beber vino, él, sus hombres, a cualquier persona, dice, y sus concubinas. Estamos hablando ya de que había un banquete, pues, de los paganos, ¿verdad? Entonces, fue en ese momento que ocurre esta palabra de Dios a este rey. Pero la pregunta era de dónde procedían. Procedían de un lugar, pasó esto porque eran de un lugar santo, los traían del templo, que eran para servir solamente a Dios, nada más. Entonces esta fue una burla o un ataque directo contra Dios, que iba mucho más allá de lo que Dios les podía permitir que hicieran también. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, hermanos, en esta parte de Daniel podemos ver nosotros la importancia de reconocer que Dios no necesita quien lo defienda. Amén. O sea, a veces nosotros queremos hacerle la obra a Dios y queremos hacer nosotros es que yo voy a hacer esto para Dios, y porque, hermanos, Dios no necesita quien lo defienda. Y si no es Dios. Siempre lo he dicho yo, si yo no sirvo a un Dios que se defienda solo, entonces mi Dios no es Dios. Punto. Yo tengo un Dios que me hizo a mí, que nos hizo a todos, que hizo a los cielos y la tierra, y que tiene dominio sobre todos reyes y potestades. Si no, no es ese, estoy equivocado de Dios. Estoy equivocando mi fe en Dios. Entonces, el hecho de que sucedan cosas fuera de nuestro control, que no podamos controlar, no debe menguar la fe de los hijos de Dios, porque Dios sabe por qué permite lo que permite y hasta dónde lo va a permitir. Permitió que pisotearan las cosas del templo, que se las llevaran, lo permitió, hermanos. Que manos sucias, pecadoras, tomaran cosas sagradas y las aventaran ahí como cualquier cosa y se las llevaran a Babilonia. Lo permitió. Amén. Lo permitió. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él quiso. Llegó este momento en que quisieron hacer eso, entonces Dios actuó. Entonces tenemos que aprender, hermanos. Por eso es el grave problema que surge en nosotros y surgió en el pueblo de Israel, diciendo, no, que este es el templo de Dios, nadie lo toca. Pues sí, porque sabían que Dios tenía el poder para defender sus cosas. Pero cuando el pueblo de Dios no responde en su vida, amén, a las cosas que levanta en nombre de Dios, no sirve. Amén, no sirve. Y no servían esas manos, esos corazones que estaban levantando cosas en el nombre de Dios y para Dios, no servían. Entonces Dios tuvo que deshacerse de ellos. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos también por ser personas que, si vamos a levantar algo sagrado, pues que valga la pena. Amén. Que nuestras manos, nuestro ser, nuestra vida también sea consagrada a Él. Entonces es importante porque esto nos hace reconocer a qué Dios servimos, a quién servimos. ¿Es Rey de reyes y Señor de señores, o es un muñeco, o es un ídolo? Amén. Tú y yo no le servimos a un ídolo, le servimos al Rey de reyes y al Señor de señores. Solo se defiende. Lo que Él espera es que tú y yo seamos fieles. Amén, hermanos.
El libro de Daniel tiene algo tan interesante que veíamos la semana pasada en sus principios, que es cuando hablamos sobre la importancia de el versículo 4 en el capítulo 1, de cómo este rey Nabucodonosor toma a los jóvenes, los lleva, los escoge para un servicio. Entonces, esto es importante porque aquí nos menciona la importancia de la educación, decíamos la semana pasada, amén. Estaba yo leyendo un artículo que decía que entre los, ¿cómo decía ese artículo? No quiero equivocarlo, pero hablaba de que entre las gentes más ignorantes, por ignorar la ciencia, por ignorar el conocimiento y solamente vivir por ¿cómo se dice? Sentimientos o presentimientos. ¿Qué es lo que decimos que tiene que se le atribuye más a las mujeres? Emociones, intuición, por intuición. Dice que la mayoría son cristianos, o sea, cristianos son religiosos. Gente que se basa solamente en Dios. ¿Quién hizo esto? Dios. ¿Por qué? Él lo sabe. Y como que somos ignorantes porque no buscamos, no hay en nosotros estudio. Es una verdad a medias. Es una verdad a medias porque entre los conocedores de Dios tenemos gente muy, muy estudiada. Es verdad, Voltaire no fue ningún creyente, fue todo un ateo, pero fue un gran científico, pero mire su vida destrozada. Miren, otros científicos son cristianos, son conocedores de Dios, aman a Dios, viven las leyes de Dios, pero no por eso son ignorantes. O sea, esta manera de expresarlo de este periódico, porque era un periódico, es una manera pues, muy amañada de decir las cosas, verdades a medias, pero también es un llamado de atención para todos los jóvenes y los niños y nosotros los adultos sobre la falta del deseo que podamos tener sobre educarnos, sobre estudiar, sobre prepararnos. El hecho de ser cristianos no quiere decir o que creamos en Dios, Jehová, Dios de los cielos, que creamos que Dios creó todas las cosas, no quiere decir que busquemos ser unos ignorantes y que no nos guste estudiar. Debemos estudiar, debemos prepararnos. El ejemplo vivo son estos jóvenes sabios que salían de Israel o Judá hacia Babilonia. Nabucodonosor, si ustedes leyeron la historia, escoge de entre lo mejor que había, de lo que había traído. Ahora quiero que ustedes pongan atención, jóvenes. ¿Por qué lo hace? Lo hace por una grande razón. Cuando la juventud es movida hacia una cultura, estos jóvenes van a asimilar la cultura, van a asimilar lo que está pasando ahí. Entonces, cuando ellos ya crecen y se forman, la cultura que van a tener es la cultura que asimilaron en ese lugar. Ahora, ¿cuál era la cultura que estaban teniendo o ofreciendo los babilonios a estos jóvenes que iban de Judá? ¿Cuál era esa cultura? Acuérdense que uno de los en Isaías, Dios castiga duramente a Babilonia por sus hechicerías, dice. Por sus encantos, sí, por la astrología. O sea, ellos estaban metidos en un mundo de hechiceros, brujos, adivinación, etcétera. Así que para nosotros eso no es un mundo desconocido. Sabemos que existe. Y sabemos que muchas gentes se basan sobre ello y atribuyen ciertos valores para ello. Amados hermanos, esos jóvenes saliendo de Israel
Parece que la palabra de Dios no cae vacía a todo, no cae a todos corazón vacío. Amén. O sea, no deja a todos los corazones vacíos, trata de llenarlos aunque los corazones no los abran, pero no deja a Dios de caer su palabra. Y paréceme que no del todo fue una pérdida los mensajes de Ezequiel. Parece que no del todo fue una pérdida los mensajes que tanto navegó, ¿verdad? De los otros profetas que hemos estado estudiando, que hablaron y nadie les hacía caso. Bueno, aparentemente no les hizo caso la ciudad completa. Pero hubo siempre pequeños corazones, amén, que sí oían la palabra y la guardaban, la asimilaban. Y estos jóvenes hebreos, cuando fueron transportados a Babilonia, demostraron haber oído la palabra de Dios. Amén. Jóvenes, de ustedes depende la iglesia del mañana. ¿Qué tipo de iglesia van a querer tener mañana? Porque a ustedes los jóvenes, es a los que va a escoger el mundo para atraparlos, traerlos y darles, ¿qué dice que les dio? Nabucodonosor, ¿qué ordenó para ellos? Ordenó lo que iban a comer. Amén. Porciones que ellos, comida de la misma del Comida de lo que ellos comían. ¿Tenía una comida especial el pueblo judío que estaba acostumbrado a comer? ¿Sí o no? Sí. Tenía una comida que ya les había dicho Dios, esta comida es así. Y ustedes van a comer la comida de este modo. Les enseñó cómo matar los animales. Les enseñó qué parte de los animales comer y qué parte de los animales no comer. Amén. ¿Cuáles animales podían comer? ¿Cuáles animales no podían comer? Ellos ya habían aprendido esto, porque si no los aprendieron, los que llegaron a Babilonia, ellos se hartaron de todo lo que les daban ahí, porque ellos sabían que había dos opciones, o aniquilarlos a todos, o hacerlos que ellos, hacerlos a la manera de ellos. Que se olvidaran de quiénes eran ellos. A quiénes servían, a Sigue quién creían y en quién Amén. confiaban. ¿Sigue siendo lo mismo hoy en día? Amén. Sigue siendo lo mismo hoy en día, hermanos. Lamentablemente en congregaciones que dicen que están enseñando la palabra de Dios, ahí mismo se siguen viendo muchas cosas que están profanando pero ellos La vida uh-huh. de quien a hoy, por ejemplo, se dice ser cristiano. Llevan el mundo adentro y no extrañan nada, El no se extrañan, ecumenismo. conviven Por con ejemplo. todos. Que nuestros jóvenes les no dicen, hay, vengan, así vamos a servir a Dios, o vamos a, estos cantos los quieren meter cosas que no son de Dios, meterlas a la iglesia. A comer. Y acuérdense del tema que tuvimos hace tiempo, el domingo, cuando Dios le dice a Ezequiel, oye, lo que yo te digo, come lo que yo te doy. Entonces, el pueblo de Dios, como cristianos, hoy en día, igual estamos que en aquellos tiempos. Tenemos un Dios que nos da de comer, nos da palabra, consejo, entendimiento, y Dios espera que nosotros comamos de Él, le escuchemos a Él, vivamos por Él. ¿Por qué? Porque el mundo va a hacer lo mismo que hizo Nabucodonosor con estos jóvenes. Trató de absorberlos, porque agarró lo mejorcito que tenía del pueblo de Israel para absorberlos. Cuando los absorbe, ¿qué puede hacer con ellos? Amén. Si el mundo absorbe a nuestros jóvenes, si el mundo absorbe a nuestros niños, ¿qué puede hacer el mundo con ellos mañana en la iglesia? ¿A que sea una iglesia de broma? Amén.
si estos jóvenes hebreos, que se conocen a los 3 jóvenes hebreos, más todos los demás que no menciona, más Daniel, hubieran cedido su creencia, su fe a lo del rey Nabucodonosor, él los hubiera utilizado como ejemplo de vida. Estos son sus sabios, estos son sus mejores líderes, estos son su mejor tesoro que ustedes tienen, y miren cómo me sirven, cómo sirven a mi Dios. ¿No es eso lo mismo que pasa hoy en día con grandes personajes, entre comillas, que supuestamente grandes escritores, grandes músicos, pero sirven más al mundo que a Dios? ¿Y cómo va la gente detrás de ellos? Tengamos cuidado, porque el conocimiento es importante en cada uno de nosotros si queremos hacer las cosas bien. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos la importancia de no mezclarse con las cosas del mundo. Amén. Parece que no había otro remedio para los jóvenes. Parece que no había otro remedio para Daniel, pero sin embargo podemos ver cómo Dios fue con él. Pero hay aquí algo importante y se encuentra en el versículo donde dice, cuando les dan de comer, y dice que dispusieron en su corazón no contaminarse. ¿A dónde está? Búsquemelo en la Biblia. Dice el versículo 12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Pero no, busco cuando dice que él... En el 9, en el 1:9 desde ahí se dispuso Daniel. Sí, pero hay que buscar un versículo. Ese. El 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aquí hay algo importante y podemos ver que aquí no se trata de hacer algo simplemente por hacerlo. Aquí nadie obligó a Daniel a obedecer a Dios. Al contrario, estaba más fácil, más del lado de desobedecerle que del lado de obedecerle, por la presión que había. Era esclavo, tenía buen pretexto para decir, pues, ¿qué hago? Lo que siempre les he buscado, que cada uno de ustedes ponga atención, que a veces fácil la gente dice, pues hermano, ¿qué hago? Soy débil. Es que a mí me encantan las mujeres. Ay, es que a mí me encanta el vino, hermano. Pues, ¿qué le puedo hacer? El cigarro, hermano. No, esas son niñerías. Eso no es que a mí me gusta más. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que tomar decisiones firmes a quién le vamos a servir. Amén. Daniel estaba más fácil de poder decir, pues lo siento, pero pues aquí yo soy esclavo, ¿qué me queda? Obedecer al rey. Y para peor, me tomó él, ahora sí que no soy de los que están por allá, lejos de sus ojos, que por allá puedo hacer lo que yo quiera. No, estoy aquí enfrente de él y tengo que darle cuentas a él. Él fácil podía lavarse las manos y decir, no, pues es que estoy amarrado. Pobrecito de mí. Señor, tú sabes que no es por mi gusto. Tú conoces todas las cosas. No. Vámonos a otro lado a andar con esos cuentos. La verdad es que cada uno de nosotros debemos tener esto en nuestro corazón. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Había decisión personal. Amén. Era joven. Todavía estaba jovencito en este tiempo. No hay excusa, hermanos. Cuando hablábamos de la juventud podríamos estar hablando pues pequeños todavía para aquellos tiempos. No quiero dar edad porque no habla la Biblia de edades, pero algo joven todavía.
Pero a un joven propuso en su corazón. ¿Sobre qué bases propuso? Sobre lo que ya había escuchado de sus padres, había escuchado en la sinagoga, o en el templo, perdón, en el templo. Amén, jóvenes. No hay pretexto para ninguno de ustedes poder decir, pues es que así está la escuela, pues ¿qué le voy a hacer? No, pues es que así está la comunidad, ¿qué le voy a hacer? No, usted acuérdese, tiene una enseñanza buena de parte de sus padres. No deje que se desperdicie su vida, porque Dios, si usted propone en su corazón, Dios lo va a ayudar, Dios lo va a guardar, para que usted pueda ser un grande y útil vaso el día de mañana, porque este mundo se está cirniendo cada vez en más tinieblas y en más maldad, y la gente se está amotinando para escuchar cosas, y necesita gente que de verdad proponga en su corazón servir a Dios. Y esto es importante del libro de Daniel. Esto es importante. Educación, preparación. Comentarios. Es importante para los jóvenes, ¿verdad? Comprender que no se les va a quitar su juventud, su niñez, en aprender a Dios, porque lamentablemente, humanamente, pues el niño es niño, o sea, el joven es joven. El joven va a hacer travesuras, va dependiendo a su edad. He visto y hemos visto, no sé ustedes, ¿verdad? A niños de 15 años, 16 años o 14 años, que en algunas iglesias pues suben a predicar ya. Y es bonito, ¿verdad? Qué bonito se ve un joven consagrado, pues tomando la palabra, predicando, un espíritu de liderazgo, se le ve al niño. Pero saliendo del púlpito, pues hacer travesuras porque está joven, está chamaco, pues. Todavía no está en la edad en la que su altura o sea, su edad, ¿cómo se dice? Le preguntan a madurez. A las responsabilidades. Entonces eso lo deben de comprender los jóvenes, que cuando hablamos de juventud, pues no hablamos de robarle la niñez, ¿verdad? Porque estos jóvenes pues no eran jóvenes de 15 años tampoco. Ya eran personas que ya, o sea, en aquel tiempo se llamaban jóvenes, como decimos, ya personas que no tienen bigote y barba, pero ya tienen capacidad de razonamiento para llevar ciertas responsabilidades. Entonces, es bueno, ¿verdad?, que los niños estén pensando, como estos jóvenes, que sí podemos buscar de Dios, pero también deben de saber que si su edad es muy chica, pues tienen su niñez, o sea, nadie se los quita. Pero también, hermanos, lo que queremos nosotros es motivarles. Siempre hemos de buscar esa motivación dentro de la familia, dentro de la iglesia, dentro de los liderazgos, que lleven esa mente de servir a Dios. Amén. Tienen que proponer en su corazón. Amén. Cuando uno propone en su corazón, entonces hay un deseo de decir, ya me propuse hacer esto, y cuando te propones hacer eso, pues sabes que puede haber contrariedad o problemas, pero tú ya te propusiste hacer eso. ¿Y qué vemos en el capítulo 2? Dice que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, apenas habían llevado a este jovencitos tiempo atrás, y luego se presenta la oportunidad de que este joven, lo que había propuesto en su corazón, le diera resultado bueno, agradable para su vida. ¿Qué fue? El sueño que tuvo Nabucodonosor. Tuvo un sueño. Amén. Y el sueño, dice la palabra de Dios, que nadie se lo podía interpretar. ¿Por qué? Pues porque al ocurrente del rey se le ocurrió, ¿verdad?, no decirlo. Pues ¿cómo le van a interpretar algo que no lo dice? Los que estudiaban los sueños, pues ya tendrían como hoy también, ¿verdad? Ya dicen por ahí su tumbaburro, ¿verdad? Ya hay sus libros ahí ya de que
O si soñó esto, significa esto. ¿Qué soñaste? No, pues que cuando sueñas agua, significa esto otro. Oh, cuando sueñas que vuelas, tiene significado. ¿Qué soñaste? ¿Qué color fue? No, pues amarillo. El color amarillo significa esto en tu sueño. Y ya ahí van, ¿verdad? A ver qué significa. Ya. Y a quererle dar la interpretación. Y el rey, pues nada tonto, ya bien colmilludo. Dicen, estos sinvergüenzas nada más se la van a inventar como siempre. ¿Saben qué? Me dicen el sueño y me dicen el significado. Y si no, los mato. Pues sin querer. Ya formaba parte del grupo de los sabios que habían tomado el rey. Es probable que no fuera parte todavía. Es probable que sí, porque recién estaban ellos en prueba. Acuérdense que la prueba eran de 3 años. Es que lo que pasa es que más abajo también dice, y buscaron a Daniel y a sus amigos. Sí, para porque matarlos. se lo llevaron también a Daniel, se lo llevaron no exactamente tal vez por ser parte ya del grupo, pero ya estaba dentro de los que iban a ser parte de ese grupo, porque Daniel tenía 3 años para poder prepararlos a los jóvenes y ahora sí hacerlos parte, pero eso no importó, eso se lo llevaron también entre todo y también iba a morir Daniel. Pero como dice, está bien, es bien bonita la explicación donde dice, pero Daniel sabiamente y tranquilamente le dice al que los traía, dice, pero ¿cómo ha tomado vuestro rey esta decisión tan apresurada? Le dice, ¿por cuál es la razón? O sea que el hecho de ser joven no quiere decir que sea un ignorante. O sea, se puede ser joven, pero se puede también aprender, pero eso depende que te propongas en tu corazón saber hablar. Decía mi mamá algo que aprendí de sus palabras, decía, nada le quita lo cortés a lo valiente. Saber hablar, saber pedir las cosas. Alguien dice también por ahí que en el pedir está el dar. Sí, o sea, y es cierto lo que menciona, Daniel utilizó con sabiduría, se acercó a investigar qué estaba pasando, porque ya sabía que también ya su cuello ya estaba ahí ya en el plato, porque los otros adivinos pues nomás no, ¿verdad? Se les había escondido su diablo y su espíritu inmundo ahí que les ayudaba y no podía ayudarlos en estas cosas. Pasa lo mismo hoy en día. La gente que acude a la magia, a la hechicería, todas esas cosas, ellos están menguados, ellos están dependientes, son dependientes de alguien que no lo sabe todo. Tiene sus cualidades, tienen sus ventajas. Los espiritistas y los hechiceros tienen sus ventajas, pero sus ventajas son supeditadas a un rey que no lo sabe todo. Será diablo, pero no lo sabe todo. El que lo sabe todo es Dios. Así que por cualquier arte, por cualquier artilugio, por todo lo que hacían y lo que buscaban, ellos fueron incapaces de poder darle una respuesta a Nabucodonosor. Y como también ahí se iba a la cabeza, dijimos, de este joven, él empezó a indagar y le pidió al que estaba encargado de que los iba a matar, le pidió que le diera unos días. Y le concedió el rey esos días. Y en esos días fue cuando Dios le mostró no nada más el significado, aún le mostró el mismo sueño que era lo que quería Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque Dios sí conoce todo. Hermanos, ¿a qué Dios es el que tú sirves? ¿A qué Dios le servimos nosotros? Tenemos que proponernos en nuestro corazón. O sea, propuso en su corazón. Esta propuesta en nuestro corazón nos va a hacer ver, hermanos, en no mirar las cosas que están frente a nuestros ojos, porque frente a sus ojos había muchas imposibilidades para este varón, porque en primer lugar, él no estaba dentro de los que primero les pidieron, porque ya se habían presentado los meros que estaban encabezando a los
a los caldeos, a los magos, a los adivinos, a todos, toda la gama de adivinación que tenía Nabucodonosor se había presentado, pero él estaba lejos de esto, este joven. Pero Dios, con todas estas cosas, ese Dios al que le servía, le permitió a ese último de allá, a ese jovencito de allá, salvarle la vida a todos los viejos. Y le salvó la vida a todos ellos. A todos los falsos sabios. Porque la sabiduría de ellos era una sabiduría corta, una sabiduría con muchas limitaciones. Además, guiadas por los libros astrológicos que ellos se basaban para interpretar los sueños. Incluso hasta el mismo rey les dijo, ¿verdad? Ellos trataron como 2, 3 veces de decirle, díganos el rey, díganos el sueño. Ya está dicho. Ningún astrólogo, ningún sabio, nadie le va a decir ese sueño. Solamente el Dios de lo oculto, el Dios que no tiene nada que ver con nosotros los humanos. Le decían, pues no se los digo. Igual le dijo a Daniel, ¿verdad? Cuando ella llegó y le dice, sépase, oh rey, que el sueño que el rey ha tenido, no hay hombre en la tierra que lo pueda interpretar. No hay quien lo pueda interpretar. No hay. Solamente al Dios al cual yo sirvo. Amén. ¿Qué propones en tu corazón, joven y hermano en Cristo Jesús? Tenemos que proponer en nuestro corazón a quien servimos. Porque solamente Él conoce todas las cosas. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me puede pasar? ¿Cómo me va a ir cuando yo esté viejo? ¿Iré a caminar? ¿No iré a caminar? ¿Iré a estar tirado en la cama? ¿Iré a morir ahí nomás mirando el techo? ¡Hey! Dios conoce todas esas cosas. Y el ser humano muchas veces nos ponemos a pensar tantas cosas que lo único que logramos es matar nuestra fe, destruirla, despedazarla y no confiar en un Dios poderoso. En ese momento, póngase en los zapatos de Daniel. Daniel estaba hasta atrás. Él no iba a hablar con el rey, no tenía entrada para hablar nada. Así que desde ahí ya era una limitación. Él no era de los preferidos del rey tampoco. Él era un esclavo que apenas lo estaban ahí entrenando para que sirviera al rey. Amén. Pero mire cómo Dios le dio gracia para que preguntara, intercediera y se acercara al rey. Y se acercó. Y de ahí comenzó una etapa de victoria para este joven porque Dios le permitió interpretar el sueño, decirle el sueño, interpretar el sueño al rey. Pero si usted sigue leyendo, más adelante vemos que los problemas siguieron para Daniel. Y yo quiero animarle a que usted entienda esto del libro de Daniel. Sígalo leyendo. Va usted a encontrar que nada más fue una etapa de gloria para Daniel y ya de ahí Daniel fue lo máximo en el reino. No. Daniel tuvo muchos problemas. Muchos problemas. ¿Qué no fue Daniel el que fue a parar al foso de los leones? Amén. ¿Y eran leones domesticados, entrenados para espantar a la gente o estaban entrenados para matar? Sí. Estaban entrenados para matar. Amados hermanos, una victoria en Cristo Jesús no te garantiza la siguiente, pero te garantiza que si tú sigues proponiendo en tu corazón servir a ese Dios que te guardó allá, adorarlo y glorificar su nombre a ese Dios que está allá, este nuevo problema, también Dios te va a ayudar a salir adelante en victoria. Amén. No es un solo problema en nuestras vidas, hay muchos problemas. Lean detenidamente Daniel y van a encontrar problema tras problema tras problema y otro problema y parecieran imposibles, pero en todos estaba la mano poderosa de Dios. Ese es Daniel, el libro de Daniel. El mensaje que Dios tiene para nosotros en el libro de Daniel. Que no importa cuántos problemas puedas pasar en tu vida, nunca te olvides al Dios al que tú sirves.
las mismas palabras que dijeron los 3 jóvenes hebreos cuando también se presentaron ante el problema gravísimo de tener que adorar a una imagen como de unos 27 pies de alto de metros, 27 metros de alto por unos 2 y tantos de ancho. Era un gran muñeco de oro. Pues al final ya le habían dicho que él era la cabeza de oro, ¿verdad? Diría, pues, qué mejor representación que el oro que tengo y abunda aquí en mi reino, pues me lo traje todo de todos lados, así que tengo oro a morir. Y hizo ahí su estatua tuvo que haber sido no creo que haya sido su figura, tuvo que haber sido algún dios o algo, pero la cosa es que levantó una esfinge para que lo adoraran y era de oro. Y los jóvenes dijeron, pues no se molesten a hacer estas preguntas porque no vamos a adorar. No lo vamos a adorar. Yo aprendo mucho con la vida de estos jóvenes en mi vida, convicción. Convicción, amén. Convicción, hermanos. Medito y digo, si yo les transmito la palabra a mis hijos en convicción, ellos van a tener convicciones. Amén. Va a ser muy difícil, si estos jóvenes no fueron movidos, tampoco nosotros podemos ser movidos. La convicción en nuestras vidas es muy importante. Y siguen siendo el tema de ahorita, todavía hasta esta fecha, de que estamos leyendo aquí de Daniel, jóvenes, hermanos, jóvenes, pero jóvenes que habían propuesto. Que Dios nos bendiga, porque si los jóvenes se proponen y los adultos nos proponemos, podemos permanecer firmes y fieles en un mundo lleno de falsedad, en un mundo donde la religión, pues ya hace años que está presa, no es nuevo. La gente se espanta, es que no hay iglesia, ¿a cuál iglesia voy? Y que que el otro. Hermanos, desde hace años la iglesia ya se la raptaron. Y no fue Cristo exactamente. Hace años. No habían pasado ni 100 años cuando ya Juan ya estaba predicando sobre los que no creían que Cristo Jesús había venido en carne. Ya está Juan diciéndole, miren que no crean esto. Si eso creen, no son hijos de Dios, no son verdaderos cristianos. Hace años, 325, la iglesia fue raptada por este señor, el emperador romano. Ándale, se me fue su nombre. ¿Alguien se acuerda? ¿Hace 325 años? No, en el año 325, en el tratado que se hizo no era Nicea. Se me fue, no estudié ese tema ahorita, se me fue. Pero este hombre, el emperador romano, y allá ya me estarán recordando en internet a ver quién fue. Constantino. Se hizo una grande asamblea, ¿verdad? Una reunión, un concilio para poder evitar la muerte de los cristianos que los venían matando por ciertas partes y tomó y institucionalizó a la iglesia y la hizo parte del reino. Aparentemente fue una paz agradable, pero lo que ese hombre utilizó es lo que utilizan hoy, por ejemplo, las personas que se quieren hacer presidentes aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, porque supuestamente, y entre comillas lo digo, este país dice ser cristiano. Entonces, para que alguien suba y sea presidente, tiene que ser cristiano. Tiene que tener una Biblia, creer en la Biblia. ¿Es cristiano? No es cristiano, pero pues tiene que ser cristiano, de nombre, pero ¿qué hicieron? Desde esa fecha, la iglesia fue parte del Estado. ¿Quién dirigía la iglesia? Constantino. ¿Quién era Constantino? Un hombre pecador, un hombre alejado de Dios, no creyente. Pero era el principal en la iglesia. O sea que nada se aceptaba ni nada se rechazaba, sino Constantino lo aceptaba. ¿Qué vino a ser parte de la iglesia? El Estado. La iglesia fue parte del Estado. De ahí todas las tragedias que nosotros podemos escuchar de la vida cristiana
en el año 500, hartos ya algunos otros religiosos, se levantan los musulmanes. Y los musulmanes dicen, no, ni los judíos ni los cristianos. ¿Tenían razón en decir lo que decían? Tenían razón. Porque ni los judíos eran lo que Dios esperaba, ni la iglesia cristiana. Entonces aparece una tercera religión, también misionera. Hay 3 grandes religiones misioneras: la judía, la cristiana y los musulmanes. Todos los demás no les interesa andar propagando sus religiones. Pero estas 3 sí. Por eso crecen y por eso tienen los misioneros. Entonces los musulmanes igual. Hubo un pretexto por qué hacerlo. Después, la iglesia romana, católica, apostólica y romana, se quedó enviciada, ¿verdad? Como cuando dice perro que come huevo aunque le partan el hocico. Se quedó enviciada con el poder. Y después la que ponía y quitaba reyes, ¿quién era? ¿O quién fue? Históricamente hablando, no estamos hablando de cuentos chinos. Fue la iglesia romana. Quitaba y ponía emperadores y hasta la vez sigue haciendo lo mismo porque ya le gustó el poder. Entonces, hermano, no es de ahorita que diga la gente, ay, es que yo no sé a cuál iglesia. No, hermanos, es que Dios tiene gente que de verdad le ame con todo su corazón. No hay pretexto para decir, es que esto y lo otro. Hubo tiempos en que la misma iglesia católica, apostólica y romana quiso tapar toda la mugre que tenía, como hoy lo vemos con los pederastas. Cuando nosotros hablamos hay una guerra en México llamada la guerra de los cristeros. Y pues, ustedes conocen que hoy recientemente se hizo un niño santo, lo hicieron santo en la iglesia católica, fue de los cristeros. ¿De qué se trata eso? Pues se trata precisamente de cuando el pueblo de México, el gobierno de México, se da cuenta de tanta mugre que hay dentro de la iglesia católica, donde aparecen aún en los conventos los fetos. Dicen que porque ahí los iban a enterrar, no, de las mismas monjas, por toda la porquería que había de los curas, tapando todo eso y no haciendo nada. El gobierno mexicano se descontroló, se molestó y levantó una guerra contra ellos. Pues, según la historia, fue fuertecita. Hubo muchos muertos. Porque también los católicos, pues el pueblo, ¿verdad?, se aferró a su fe y hubo muchos muertos. Pero desde ahí es que ya en México se dividió el estado de la iglesia. Pero el poder siempre de la iglesia en controlar ha sido fuente de muchos problemas. Y ahí, hermanos, es cuando entra el verdadero conocimiento de cada uno de nosotros. No tenemos pretexto para decir, es que yo no sé a qué iglesia ir, es que yo no sé. No, hermanos, por eso es que la Biblia nos enseña que nos aferremos a Dios. Porque las religiones, hermanos, las religiones van y vienen y dependen mucho de que las personas dependan del Espíritu Santo. Y cuando las personas dejan de depender del Espíritu Santo, se pierden. Se tuercen, cambian radicalmente. Lo que antes iba para acá, nomás de repente empieza a caminar para otro lado contrario y se alejan de Dios. Pero siempre Dios ha mantenido remanente, que seamos un remanente de Dios. Pero para eso tenemos que proponer en nuestro corazón servir a Dios. Porque si no, pretextos hay muchos para dejar de ser un fiel hijo de Dios. Fácil, hermanos, el ministerio fácil se pierde, fácil hay otras cosas que te alejan de un ministerio eficaz, refiriéndome sano, limpio para con Dios. Como vida cristiana, hermanos, la sociedad que vivimos. ¿Sabe que ahora, y con esto termino, se está fomentando una vez más el pansexual? Y ahora ya no es homosexual, ya no es bisexual, ya no es heterosexual, ahora es pansexual. ¿Qué es? Bueno, que a él no le importa nada, a él, a ella, si es hombre, para ellos no hay género, para ellos es simplemente una persona que desea a otra persona y se acabó. No que si es esto, que si es el otro. Está haciendo, en otras palabras, una pérdida de identidad terrible.
Y todo comienza por el pecado. Primero adulterando, primero fornicando, adulterando, después perdiendo la identidad si eres hombre, si eres mujer, hombres con hombres, mujeres con mujeres, después con lo que sea y como vaya. Ese es el mundo a los que vamos, jóvenes, ese es el mundo a lo que estamos yendo. Y si ustedes no toman decisión firme de ser cristianos, seguidores de Dios y decir esto es lo que Dios dice y esto es lo correcto, van a estar confundidos mañana. No van a saber ni siquiera si son hombres, son mujeres, con quién deben de casarse, cómo, si deben casarse o no. Porque el mundo está perdido, está loco, está desbaratado. Ahorita no sabe ni para dónde va, pero va rumbo a la destrucción. Y la palabra de Dios nos enseña en este libro de Daniel, proponer en nuestro corazón a quién vamos a servir. Y eso Dios lo ha traído desde hace mucho tiempo atrás. Decisión personal. Oremos al Padre. Señor, gracias por la vida que nos das y gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das hoy en día de poder reconocer tu palabra, Señor, como la luz que guía nuestros pasos, que guía, Señor, nuestras vidas en una sociedad que cada día se está contaminando más y se está perdiendo, Señor, en su supuesta sabiduría y su supuesto conocimiento. Padre, sin embargo, ni siquiera saben ya ni lo que son, ni para dónde van, ni lo que quieren. Hoy, Señor Dios, estamos viendo cómo la humanidad sigue un camino de rebeldía. Te pedimos por nuestros niños, por nuestros jóvenes, para que nosotros también como adultos podamos demostrar a ellos con solidez nuestra creencia en ti, Señor, nuestra fe y nuestra confianza en ti. Y que ellos puedan también determinar en su corazón servirte el día de mañana, Señor, con la sociedad que tengan y con la sociedad que vivan. Padre, estos jóvenes, estas personas que estamos leyendo en Daniel vivían en una sociedad de brujería, hechicería, de tanta maldad, Señor, y depravación, sin control de ningún modo, Señor Dios, para respeto al Dios que nos hizo. Pero sin embargo no fueron razones ni motivos suficientes para que ellos vivieran una vida pervertida. Gracias por esos ejemplos de vida. Bendiga, mi Señor, nuestras vidas y nos ayude siempre a tomar decisión de qué hemos de vivir, cómo hemos de vivir, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.